Bueno, pues última parte del programa ahora sí, tal y como les había comentado, con tertulia política, y se cumple la agenda porque vienen representantes de cada uno de los partidos que les había anunciado. Presento a quienes me acompañan en la jornada de hoy para terminar el día y, insisto, cierre de temporada. No nos vamos en agosto, se los volveré a recordar al final del programa, pero cierre de temporada de esta tertulia hasta que volvamos en septiembre. Echede Eugenio, de Coalición Canaria. Muy buenas tardes, Echede. Buenas tardes a todos y feliz verano a los que ya nos despidamos de ellos. Por supuesto, así es. Kevin Cortés, del Partido Popular. Muy buenas tardes, Kevin. Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes Paola, buenas tardes compañeros, gracias. Muchas gracias. Belén Machín, de Nueva Canarias. Muy buenas tardes, Belén. Hola, buenas tardes a todos. Y Carlos Espino, del Partido Socialista. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, y eso, y feliz verano, y a ver qué hacemos nosotros para aguantar el mono de aquí a septiembre, porque le tiene cogido uno el gustito a esto de venir a la tertulia. Ahí regresaremos con más ganas. Con el de la hamaca de al lado en la playa, tú ahí aprovecha la tertulia. Por ejemplo, o en mesas familiares o con Claro. amigos, en fin. Será por tertulias que podamos echar. En todo caso, regresamos en septiembre, guarden ganas, que regresaremos ya con me nueva, tranquilizaste. con nueva temporada. Bueno, si les parece, ahora nos metemos a hablar de elecciones generales y de todas estas cosas, porque lo cierto es que hay pequeñas novedades. La cosa sigue, el futuro sigue incierto, eso está claro, es así, pero hay pequeñas novedades. Pero antes de eso, voy a lanzar una pregunta para romper el hielo. Porque lo veíamos en la parte de la actualidad, es que ya se han iniciado en principio los trámites para que el Cabildo de Lanzarote pase a denominarse Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, y yo les quiero preguntar, que además ya lo decía antes y lo prometido es deuda, quiero preguntarles qué les parece esta decisión por parte del nuevo grupo de gobierno. Carlos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Luego la siguiente pregunta vendrá del otro lado y así, vamos turnando. No, vamos a ver, hay una realidad evidente que es un cabildo que se corresponde con dos islas, entonces, bueno, pues parece que tiene una cierta lógica que no sea solo de Lanzarote y La Graciosa. Después veremos lo que cuesta eso para cambiar textos legales y toda la historia, pero bueno, en principio no parece una decisión que sea cuestionable o que sea incorrecta en absoluto, todo lo contrario, responde a una realidad geográfica, ahí está. Vamos de punta a punta, por ejemplo, Echedei. Sí, bueno, yo creo que la modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias ya recogía la realidad insular de La Graciosa, tras una lucha que además yo quiero aplaudir y designar a quien la llevó, que fue el pueblo de La Graciosa, quien hizo esta reivindicación y quien ha alcanzado estos logros. Y es verdad que algo tarde, porque el Cabildo de Lanzarote ha perdido 4 años en hacer este cambio de denominación como en justicia corresponde, pero mira, ha llegado un presidente nacionalista a hacer las cosas como hay que hacerlas y por fin La Graciosa tendrá también su cabildo de forma oficial y de forma formal. Totalmente de acuerdo en que, como decía Carlos, son dos islas, dos realidades y tienen que estar reflejadas en la institución que las representa. Así que nosotros también apoyamos la idea de que se denomine Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. Y bueno, espero que esto no solo sea el nombre, sino que también se empiece a trabajar con todos los problemas que hay en La Graciosa. Porque eso de vender humo a todos se nos da bien, pero hay que empezar a trabajar también con las realidades. Y es verdad que este presidente del Cabildo parece que se acuerda de La Graciosa, pero es verdad que estuvo de alcalde 14 años en Teguise y está un poco olvidada. Entonces vamos a ver si esto es el inicio de un cambio y se empieza a hacer cosas también por esa isla de La Graciosa que lo necesita. Kevin. Una de mis mentoras, Astrid Pérez, tiene una frase que me encanta y es muy recurrente quizás en algunos de mis pequeños discursos. Amores son acciones y no buenas intenciones. Creo que es una acción que va a beneficiar muchísimo al pueblo de La Graciosa, que ya no solamente será aquel discurso político de campaña de sí, representamos a Lanzarote y La Graciosa, sino que creo que de una vez por todas va a haber una inclusión real y una toma en cuenta quizás un poco más en serio, si cabe. Creo que este equipo de gobierno que hay ahora mismo en el Cabildo de Lanzarote está haciendo las cosas bastante bien, hay una sintonía que es palpable en ese sentido y me gusta muchísimo, sobre todo, ver de que este proyecto está avanzando sin palos en las carretas, que definitivamente pues, va a venir en beneficio ya no solamente de los gracioseros, sino también de esa vecindad y bienestar en el pueblo conejero. Es cierto que con lo que decías... Sí, claro, sí. Sí, no, porque es curioso. Vamos a ver, ahora se están haciendo las cosas bien, se perdieron 4 años, pues claro, ha llegado un presidente nacionalista. Por lo visto la gente que tenían en el grupo de Coalición Canaria la legislatura pasada no era nacionalista, porque no trajo ni una vez, ya que nosotros nos olvidamos, no trajo ni una sola vez una moción para que se iniciara ese cambio de denominación. Pero fíjate, es muy curioso,
porque eso es una posibilidad que abre el estatuto. Al decir que hay 2 islas, pues podemos cambiar el nombre. Pero sin embargo, la reforma del estatuto sí introdujo una cosa que hay que hacer y no se ha hecho y corresponde al Ayuntamiento de Teguise. Porque recordarán que así como en España desaparecieron todas las entidades locales menores después de la ley de racionalización de la administración pública, en el Estatuto de Autonomía de Canarias se contempla una excepcionalidad solo para la Graciosa, que es que tendrá una entidad local dependiente del Ayuntamiento de Teguise al que le encomienda ponerla en marcha. Y durante todo este tiempo no se ha hecho nada. Y te aseguro que en esta legislatura el Ayuntamiento de Teguise tampoco hará nada. Es decir, que el señor que viene ahora al cambio cosmético de ponerle el nombre, que me parece muy bien, todos los años anteriores que ha tenido para poner en marcha esa entidad local que le mandata la reforma del Estatuto de Autonomía, no ha hecho nada. Por tanto, me quedo con lo de obras son amores y no buenas razones, pero me da que muy pocas obras vamos a ver. Por alusiones, sí que no. No, sinceramente no me doy por aludido. En 2018 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias, correspondía hacer el cambio, y en 2023 un presidente nacionalista por fin ha procedido, después de 4 años de olvido de la denominación, de los grupos de gobierno que tuvieron la responsabilidad de hacerlo entre 2015 y entre 2019 y 2023. Le guste a don Carlos y al Partido Socialista que lo diga o no, doña María Dolores Corujo Berriel, presidenta del Cabildo de Lanzarote, se olvidó de cambiarle el nombre al Cabildo como autorizaba hacer, y bien ha dicho don Carlos Espino, el Estatuto de Autonomía de Canarias. Y hoy se hace justicia con un presidente nacionalista. Creo que en eso no ha sido capaz, ni puede, ni es evidente que no es viable, que me diga que no es así. Mandato de doña Dolores Corujo Berriel, nombre del Cabildo de Lanzarote. Llega don Osvaldo Betancor, nombre del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. Cuando quiera hablamos de la creación de la entidad local y demás, pero estamos hablando de la denominación del Cabildo Insular, que ahora pasa a ser de Lanzarote y La Graciosa, bajo el mandato de Coalición Canaria y del Partido Popular y tras el olvido sistemático del Partido Socialista. Y vuelvo a insistir, tras el olvido del Grupo de Coalición Canaria, que nunca lo propuso, si era una cosa, vuelvo a lo mismo también, de que el Estatuto no mandata que se cambie el nombre, en absoluto no hace referencia a nada de eso. Lo único que dice es que ahora hay 8 islas, pero no dice en ningún sitio deberá cambiarse el nombre, se podrá cambiar el nombre. Eso es una decisión que hemos tomado porque queremos y me puede parecer muy razonable. Pero lo que sí mandata el Estatuto, y claro, a ti no te interesa hablar de eso, porque dices, no, ahora estamos hablando de esto. Estarás hablando tú. A mí cuando ha surgido el tema, lo que digo es que si nos referimos al Estatuto de Autonomía, el Estatuto de Autonomía, más allá de cambiar el nombre en la fachada del Cabildo, mandata una cosa vital para el bienestar de los gracioseros, y es que tengan una entidad local. Y ese presidente nacionalista, cuando era alcalde nacionalista, se olvidó por completo de ese tema. ¿Por qué? Pues no le interesó. Y yo entiendo que no te gusta hablar de eso, pero es una realidad tan palpable como la otra, con la diferencia que una es meramente cosmética y la otra es de gestión. Y es mucho más importante la de gestión que la cosmética. Bueno, Más sí, allá de las obsesiones del Partido Socialista y don Carlos Espino con lo que hace o no hace, afortunadamente se ha iniciado el procedimiento que se tenía que haber iniciado hace 4 años y que nadie inició, y ahora se ha iniciado. Y repito, porque aquí es muy fácil hablar de... Tampoco ha habido ninguna propuesta del Partido Socialista sobre la creación de la entidad local en el Ayuntamiento de Teguise, y era don Marcos Vergás, consejero del Cabildo de Lanzarote y concejal del Ayuntamiento de Teguise, y tampoco llevó ninguna propuesta. Pero me alegraría que lo hubiera hecho, como me estoy alegrando hoy, de que por fin en el Cabildo de Lanzarote se haya dado el paso de acordarse que ese Cabildo gestiona 2 realidades insulares, y como ya hiciéramos con la modificación del Estatuto de Autonomía. Y una pregunta, Yo creo, ¿por qué lo mío es obsesión y lo tuyo cuando lo repites no? O sea, yo por el mismo sistema podría decir cabezonería. Vamos a intentar que lo que suceda a partir de ahora es que se acuerden del pueblo de La Graciosa, que sigue teniendo muchísimos problemas por resolver, y algo tan básico como el agua, que nos llegue el agua a esas viviendas. Entonces vamos a centrarnos en lo que realmente importa. Lo del nombre nos parece, yo creo que es algo, una forma de avanzar, lo que plantea Carlos también, es decir, no solo avanzamos en el nombre, tenemos que avanzar en muchísimas cosas, y yo creo que ahí es donde tenemos que tener el debate, ¿vale? Bueno, cerramos el tema. Es verdad, se ha alargado, yo pensaba que iba a ser más breve, pero bueno, en cualquier caso ya hemos conocido un poco la opinión de cada uno. Pasamos a hablar de las elecciones generales, que sabemos que siguen un poco sobre la mesa. El futuro político, digamos, de España es de momento incierto. Ha habido ciertas novedades, es verdad, como por ejemplo eso que hemos conocido, que el Partido Popular ha sumado un escaño en detrimento del Partido Socialista. No sé, Echedey, y si quieres empezamos por ti, Coalición Canaria,
es quien ha dicho, y si ha habido alguna novedad, imagino que lo conoces, nos lo dice. Coalición Canaria ha dicho desde un principio, de hecho el propio Fernando Clavijo ha dicho desde un comienzo, que se van a seguir manteniendo esas dos líneas rojas, es decir, que se desmarca totalmente porque ni con Sumar ni con Vox sigue siendo así. Lo digo porque precisamente por ese, creo, si no lo comentamos ahora, pero creo que por ese escaño que gana el Partido Popular en detrimento del Partido Socialista, digamos que se vuelven a remover las ecuaciones parlamentarias. Y si no me equivoco, puede ser aún más clave el papel de Coalición Canaria. Afortunadamente vemos como una vez más en el Estado se habla de Canarias cuando hay un representante nacionalista del que su voto depende para elegir quién se sienta en el Palacio de la Moncloa. Esto es así, de resto no se va a hablar de Canarias, ni los diputados canarios van a hablar de Canarias del Partido Socialista, ni del Partido Popular, ni de ninguna otra formación, ni se va a hablar de Canarias, salvo que nuestro voto sea necesario, como parece que está haciendo en este momento, para llegar a acuerdos de investidura. Desgraciadamente, la desunión del nacionalismo, a partes iguales la culpa de unos y de otros, de Coalición Canaria, Nueva Canarias, de Unidos por Gran Canaria, etcétera, etcétera, no tiene 3 representantes o 4 como debiera tener, sino uno solo. Pero afortunadamente ese uno parece que va a ser cada vez más decisivo y nosotros siempre lo hemos dicho, no es ahora, no nos gustan los extremos, ni a la izquierda ni a la derecha, los extremos en política no son buenos. El centro y la decisión de políticas hacia la izquierda o hacia la derecha en función de las necesidades, del contexto social en el que estemos y demás, es la mejor forma de construir un Estado, es la mejor forma de construir bienestar. Y cuando vayan a construir Estado, cuando vayan a construir bienestar y cuando vayan a acordarse de los canarios, ahí nos encontrarán el Partido Popular, el Partido Socialista o quien quiera sentarse en el sillón de la presidencia, pero siempre que se acuerde de Canarias. Kevin, ¿qué postura crees que queda el Partido Popular? ¿Qué crees que es lo que puede pasar con todas estas novedades que hemos comentado? Bueno, está claro que ha salido favorecido. Ha salido favorecido, parece que esas aspiraciones del señor Alberto Núñez Feijóo se han fortalecido y parece que cogen más forma y más fuerza. Falta ver qué es lo que van a dar todo este proceso, qué es lo que dará este proceso de diálogo que se ha iniciado, aunque algunos no quieren unirse al diálogo, ¿no? Sino de acuerdo a la conveniencia. Yo sinceramente aspiro de que en España que siga esa costumbre, ¿no? Que el partido más votado pues sea quien gobierne, ¿verdad? El señor Alberto Núñez Feijóo está comenzando con esta ronda de conversaciones, siguiendo el proceso constitucional para ello, pero la verdad, sinceramente, a título personal, y creo que también es el sentir del Partido Popular, tenemos altas esperanzas, muchas esperanzas de poder gobernar en España. ¿Cuál es el escenario que creen que se va a plantear? Bueno, yo como, si me deja, empiezo. Sinceramente, me encantaría que, aunque sea Coalición Canaria, la voz canaria se escuche en ese gobierno. Nosotros nos hubiese encantado ir juntos a las elecciones, lo dijimos desde el primer momento. Coalición Canaria no lo consideró oportuno, tanto de un lado como del otro no hubieron un acuerdo y bueno, al final también no nos hemos quedado fuera del gobierno, pero lo que sí tengo claro es que todo lo que sea Canarias, defender Canarias, dentro de la legalidad, dentro del orden, dentro de lo que corresponde, Nueva Canarias va a estar apoyándolo. Da igual que sea Coalición Canaria, que sea el PSOE, siempre que sea beneficio para Canarias, nosotros nos vamos a posicionar siempre del lado de los canarios. ¿Pero hubiesen marcado ustedes esa misma línea roja, Belén? O sea, ¿estás nosotros de acuerdo nosotros tenemos marcada la línea roja hace mucho tiempo y es simplemente con vos. Solo vos. Vos. Carlos. Bueno, es que sabes que cuando coges el barco o el avión para allá, dice la mitología de algunos nacionalistas que los diputados se olvidan cuando llegan allí donde venían. Aquí es al revés, cuando vienen los recados para acá, algunos se olvidan. Digo porque esa línea roja que tienen en el Estado no se aplica, por ejemplo, en Teguise, donde se pacta con Vox para quitarle la alcaldía a la fuerza más votada. Lo de la lista más votada es que lo nombren siempre que les favorece, pero Almeida llega siendo el segundo. Ayuso llega siendo la segunda, Moreno Bonilla llega siendo el segundo. En Canarias se acaban de quedar el gobierno siendo los segundos y terceros. Entonces, ¿cuándo se utiliza la lista más votada? ¿O cuándo funcionan las líneas rojas para Vox? De todas formas, la caída de ese diputado plantea una cuestión muy curiosa, que es que ya el voto de Coalición Canaria puede volverse irrelevante. ¿Por qué? Porque lo necesitábamos cuando bastaba la abstención de Junts. Entonces, para tener más sí que no, necesitábamos a Coalición Canaria. En este momento, si Junts, porque es la única manera de formar gobierno,
le da los votos a Pedro Sánchez, en ese momento sobran y ya no es necesaria Coalición Canaria como ese último voto que nos hace falta. Y luego me hace gracia una cosa, porque es que de Canarias solo se habla cuando están los nacionalistas. El encaje de Canarias en Europa se hizo con mayorías socialistas, con mayorías absolutas socialistas, donde no necesitábamos para nada el voto de Coalición Canaria. Y sin embargo, el Partido Socialista, que es el mejor que ha entendido a Canarias, el que ha negociado permanentemente, incluso en las épocas donde no ha sido la fuerza mayoritaria en España, por su capacidad de interlocución en Europa, el partido que más ha defendido a Canarias constantemente, y podemos empezar a mirar las grandes reformas que se han hecho, tanto del REF como la creación de la Zona Especial Canaria, todas llevan sello socialista e, insisto, en algunas ocasiones, sí, porque las aprueba el Parlamento estatal, no las aprueba el canario, ¿vale? Y en algunas ocasiones las hemos hecho totalmente en solitario porque las hemos hecho desde mayorías absolutas. Evidentemente, cuando en España empieza a desaparecer ese bipartidismo casi perfecto y empezamos a necesitar tanto la izquierda y la derecha de otros partidos, efectivamente ahí se ha sumado Coalición Canaria. Bonito estaría que no, o se ha sumado Nueva Canarias, o nos han ayudado los vascos y los catalanes. Pero la construcción del encaje de Canarias en la Unión Europea lleva sello socialista, aunque fastidie. ¿Entendéis? No porque antes me decía la alusión, no porque te tengas que sentir identificado, sino porque que no lo sé, sino porque te hemos nombrado. Por recordar. Yo podría levantar la mano que yo nunca me he sentado a negociar con Vox. No sé si todos los tertulianos aquí lo podemos decir. Porque sí que estuvo el Partido Socialista de Teguise negociando con Vox que se autovotaran para hacer a Marcos Vergás alcalde de Teguise. Esa es la realidad. Y como además lo hacen en sitios públicos, hay hasta fotos. Repito, a mí no me han visto sentado negociando con nadie de Vox, nunca. No sé si todos aquí podemos decir lo mismo. Y respecto a las mayorías, las leyes son las que son. Y las mayorías las habilitan, porque tenemos un sistema parlamentario, y habilitan a que hoy el Partido Socialista pueda estar negociando con otros partidos para aspirar, aun habiendo perdido las elecciones, a la presidencia del Gobierno de España. Igual que don Fernando Clavijo, al que por cierto llamó don Ángel Víctor Torres, lo recuerda usted, sabe quién es, ¿verdad? Pacto de los perdedores, ¿no? Pacto democrático. Del Partido Popular con Coalición Canaria, con la agrupación Gomera y con los herreños para conformar un gobierno en Canarias. Con la misma legitimidad que tuvo don Fernando Clavijo, tiene hoy don Pedro Sánchez para tratar de llevar acuerdos de investidura. La misma, porque aquí la legitimidad democrática no te da a quien la represente, te la da la ley. La ley se la da a uno y se las da a otro. Nos las dan a Recife para tener un acuerdo de gobierno, la segunda y la tercera fuerza. Se las dio a ustedes en el mandato pasado para dejar fuera la primera. Y aquí todas las reglas del juego son las mismas para todos, lo que no podemos cambiarlas en función cómo nos interese. Era legítimo que siendo primera fuerza de Coalición Canaria en el mandato pasado estuviera la oposición, y es legítimo que el Partido Socialista, siendo primera fuerza en el Recife, esté en la oposición. Igualmente legítimo. No depende de quién deje fuera, es más legítimo o menos, don Carlos. Y con respecto a la voz, es tan sencillo, la voz canaria es tan sencillo como ver dónde ha estado el señor Sánchez o dónde han estado los diputados socialistas canarios cuando se han muerto miles de personas en nuestro mar. Porque en el debate previo a las elecciones, el señor Sánchez decía que la ruta de entrada de la migración era la Mediterránea. Se olvida de Canarias. Es que aquí solo viene a que le regalen el timple y a correr por Famara. Porque no existimos en su mapa político cuando no les hacemos falta. Tanto es así que don Carlos Espino se está alegrando de que el voto de Junts positivo, con la trayectoria que tiene Junts, pueda dejar fuera a los canarios. Aquí, en la tertulia, don Carlos Espino, ojalá sea positivo el voto de Junts para que no haga falta Coalición Canaria. Ojalá Coalición Canaria y los diputados canarios, ojalá tuvieran obediencia canaria y no obediencia a siglas o obediencia a sedes en Madrid, sino obediencia canaria. Porque lo primero que tenemos que poner sobre la mesa para alcanzar un acuerdo de investidura en España es qué pasa con la ruta migratoria canaria, que es el principal problema de competencia estatal que tiene esta tierra. Miles de personas llegadas, miles de personas muriendo en el mar, miles de personas generando una conflictividad aquí, porque no se están atendiendo como deben atenderse. Y de eso, ni al señor Sánchez, ni a la señora Corujo, ni al señor Torres, en el mandato pasado, en la legislatura pasada, les oímos hablar porque Canarias no era una prioridad. Por alusiones directas, muy breves, No, y vale. te dejo ya... Qué bueno que esto Directa, se emite en muy YouTube, breve. y yo le pido a los que tengan la fuerza de voluntad para eso, que lo vean de nuevo para que vean cómo la intervención que ha tenido en este momento el representante de Coalición Canaria ha sido todo un conjunto, o bien directo de mentiras o de medias verdades. Yo no he dicho que me alegre del tema, le he aclarado
a la presentadora cuando decía que era más necesario el voto, que no, que esto ha tenido un efecto colateral y es que puede ser innecesario si viene Junts. Ni me he alegrado, ni he dicho que lo desee, he descrito simplemente una operación matemática, solo, no va más allá. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué está haciendo el gobierno con respecto a la inmigración? O sea, es que vamos a ver que porque en un momento determinado un representante público pues tenga un desliz y no nombre a la otra, significa que no se acuerde cuando se ha estado durante los 4 años de legislatura suscribiendo acuerdos con países africanos, movilizando recursos incluso europeos para acoger y atender a esa realidad, o solo que bajo gobiernos socialistas se hayan hecho el reparto, por ejemplo, de los menores extranjeros no acompañados como no se han hecho en otro caso. Y siguiente, falsedad. Yo no he puesto en cuestión que la segunda fuerza pueda votar, pueda ser la que gobierne. La puso Kevin y yo lo que le estaba contestando es que tenemos muchísimos ejemplos donde lo ha hecho el PP y nunca se me oirá criticarlo. Es más, no me atrevería nunca, porque recuerdo perfectamente el pacto que suscribimos la legislatura pasada, que tú hubieras podido ser perfectamente el alcalde en ese momento y oye, hubo 2 fuerzas que decidimos que no lo fuera, ¿vale? Pero nunca he dicho que no se pueda, que no tenga legitimidad una a la otra. Quien lo decía era él, que esperaba que se respetara eso, y yo le ponía los casos en los que el Partido Popular se lo había saltado. Nunca he calificado esas situaciones como anómalas. Vale. Y ahora terminamos con Kevin y cambiamos ya de asunto. Que tenía tantas cosas que contestar. Primero, en el REF, sí es verdad que ustedes han participado, pero también ha habido La Voz Canaria y gracias a Quevedo tenemos el 75% de las subvenciones tanto a los viajes marítimos como aéreos. La Voz Canaria tiene que estar presente en Madrid. Y como decía el compañero, tiene que estar presente de una forma independiente, que no tenga obediencia en ningún partido estatal, ¿vale? En ningún partido que desde Madrid le gobierne. Yo considero, soy nacionalista desde hace muchos años y considero que todos y cada uno de los canarios, no creo que tú quieras menos a Canarias que como lo quiero yo, por supuesto que no, no lo creo. Pero sí es verdad que tienes la diferencia que tenemos en los partidos que nacen en Canarias y que tienen su obediencia en Canarias, que no tienen una limitación a la hora de cuando estás sentado en Madrid. Hay muchas más inquietudes y otras zonas que también hacen presión y al final el mensaje no llega a ser tan claro y contundente. Nosotros hemos defendido el REF, no solo el PSOE. También ha habido participación y activa de grupos nacionalistas, en este caso de Nueva Canaria. Con respecto a lo que estaban comentando de si hace falta nueva coalición canaria para el gobierno o no, es verdad que el compañero no dijo en ningún momento que se alegrara de que estuviese o no estuviese coalición canaria. Doy fe de ello, que estaba aquí delante, y también es verdad que no lo comentaste. Y creo que ya nada más, porque como empiezan a hablar, luego al final quería contestar a un montón de cosas y se te va. Pero bueno, creo que nada más. Esas dos cosas. Fallo nuestro por no haberte dado también, entre otras cosas, un boli y un papel, porque es cierto que hay que ir apuntando cosas y lo entiendo. Porque fue por cuestión de alusiones directas y bueno, pues, si no después se nos... Sí, pero esas dos cosas sí que tendría que quedar a constancia de que no dijo eso y que La Voz Canaria ha estado y ha decidido y ha tenido importancia, sobre todo Nueva Canarias, en decisiones tanto en el REF como en beneficios para Canarias. Perdona, Belén, nunca lo he negado. He dicho que incluso en la zona, en las épocas que hemos estado con mayoría absoluta, Canarias ha estado presente y ha dado ejemplos. Evidentemente, sí, en los solo momentos... el PSOE. Quería aclararlo porque parecía cuando clarísimo, lo comentaste que era solo el PSOE. Pero parece que solo lo conseguimos cuando hay la posibilidad de que haga falta un voto o de coalición con Nueva Canarias. Y vuelvo a insistir que teniendo mayorías absolutas, negociamos el encaje de Canarias en la Unión Europea y no había votos nacionales. Ya me acabo de acordar. Y otra cosa, breve y ya terminamos. Cuando decías lo del presidente del gobierno, que bueno, fue un desliz, no, fueron 2 desliz, es decir, ¿sí? En 2 de los debates no nombró a Canarias, hablaba de la inmigración y solo en el Mediterráneo, y cuando hablas de inmigración hay que darle una vueltita, ya se lo dije también al senador, hay que darle una vueltita al pliego que tienen, porque ahora mismo lo que está aprobado no responde a la realidad que tienen los usuarios. Todos los chicos que llegan a los centros, la forma en la que son tratados, hay un montón de deficiencias que yo creo que no hay que salir con una victoria de nosotros estamos haciendo cosas aquí, estamos haciendo... No.
es que no está funcionando. Hay muchísimos problemas en esos centros, hay muchísimos problemas, hay gente muriendo en el Atlántico, y yo creo que a lo mejor hay que darle una pensadita de qué está pasando con todo ese dinero que llega, por qué no llega donde tiene que llegar, por qué las cosas no se están haciendo bien, ¿vale? No hay que sacarle una victoria. Perfecto. Kevin, cerramos, si te parece, contigo. No sé cómo ves el escenario, que por cierto, no sé si esto ayuda o no, pero es cierto que en Arrecife sabemos que gobierna Coalición Canaria y Partido Popular, y en el gobierno de Canarias también. No sé yo si, desconozco si a lo mejor Manuel Domínguez le está diciendo a Clavijo, oye, ayúdanos, ¿no?, en España. Kevin. Bueno, está claro de que hay una buena sintonía ahora mismo con este pacto de gobierno a nivel regional, a nivel insular y en muchas corporaciones municipales. No nos olvidemos que desde Europa nos están viendo con lupa. Hay gran expectativa en cuanto a la situación sociopolítica en España. Y brevemente, ojalá que gane la democracia parlamentaria, por el bien de España, por el bien de nuestros pueblos, y para que nos dejemos ya de una palabra que se utiliza mucho aquí en Canarias, de estas carajeras políticas, ¿no?, que al final solo traen bloqueos. Ojalá que gane de verdad la democracia parlamentaria por el bien de España. Precisamente en Europa nos miran tanto que el lunes estaban todos los periódicos llenos de editoriales saludando alborozados que se había frenado la ultraderecha y que no podían gobernar. Fíjate, si nos miran desde Europa, que la mayor preocupación era que saliera un gobierno PP-Vox, y la mayor parte de los medios mostraban su satisfacción y felicitaban a España por haber frenado el crecimiento de la ultraderecha. Coincido plenamente contigo con la mirada europea. Vamos a ver qué pasa, y ojalá que realmente se anteponga España y no negociar a cualquier precio, ¿no?, por el bien de España. Perfecto. Echedi, ¿quieres cerrar algo? Sí, Tienes no, oportunidad. simplemente quien cuestiona el pacto de la segunda y la tercera fuerza, repito, se llama don Ángel Víctor Torres, que creo que usted Que lo no está en conoce. la tertulia, que estamos hablando nosotros aquí, ¿no? Pues yo menciono usted al señor Clavijo, no puedo mencionar yo así. Que yo no lo mencioné. Pero yo no le voy a pedir permiso, de todas formas, para mencionarlo. No, por supuesto. Vale. Entonces, don Ángel Víctor Torres califica un pacto legítimo y democrático como pacto de perdedores. Y a eso yo digo que esto no es, según te convenga, una cosa u otra. Que a usted no le gusta que lo diga, yo lo puedo entender. Pero no ponga usted en mi boca palabras que yo no he dicho. Y con respecto a la alegría de que Coalición Canaria no fuera necesaria... ¿Ves? Otra vez mintiendo. Se le notaba a usted en la cara. Ah, es decir, ahora sí, interpreta, sí. ahora interpretas mis rasgos faciales. Y la palabra, afortunadamente, puede parecer que usted se alegra, pero bueno, disculpe usted si no se alegra, yo me alegro de que usted no se alegre. Pero vamos, que viendo sus intervenciones estará usted muy alegre si Coalición Canaria no pinta nada en el Estado español. Lo comprendo, por no se otro preocupe. tipo de cosas. De todas formas, si lo que querías era escucharme a mí decir que no estoy de acuerdo con que se califique como pacto de perdedores, evidentemente no estoy de acuerdo. Porque lo que nunca haría es ir contra mis propios actos, y formé parte de la dirección del partido que pactó siendo segundas y terceras fuerzas. Y por pura coherencia no me parece adecuado que se haga esa valoración. Si eso es lo que querías escuchar, lo digo. Y dicho eso, pues volvamos ahora, que en un momento determinado puede haber quien haya ganado las elecciones, pero una democracia parlamentaria gobierna quien concita más apoyos. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo no sé, decía Echedi, y me alegro de que nos salieron, de lo que nos alegramos todos desde que empieza agosto, o por lo menos yo y muchos de los que están aquí también, que lo sé, y llegan las vacaciones. Así que muchísimas gracias a los cuatro, de verdad, y nos vemos en septiembre, ¿eh? Con más ganas, como bien decía. Más morenito. Que tiene pinta de que en septiembre volvemos a una nueva campaña electoral. Tiene toda la pinta. Bueno, anda, pues mira, a lo mejor cerramos el programa estando todos de acuerdo en eso. Por favor, de En verdad. eso vamos a estar de acuerdo. Bueno, pues mira, pues cerramos el programa con un punto en el que estamos todos de acuerdo. Gracias a los cuatro, de verdad. Gracias. Gracias y nos vemos en septiembre. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias, por supuesto, por estar un día más escuchándonos y viéndonos. Insisto, último programa de la temporada, pero esta casa continúa durante el mes de agosto con el programa del verano, el magazine del verano, donde van a seguir ustedes, bueno, ya saben que agosto es más bien eventos, fiestas y demás, pero eso también es muy necesario, así que seguirán actualizándoles, informándoles con muchísimas más cosas durante el mes de agosto. Las 2 primeras semanas al frente de nuestro compañero Mario Alberto Perdomo, las últimas 2 semanas regreso para seguir al frente del magazine del verano. Muy buenas tardes.